La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bienvenidas y bienvenidos a La Casa de la Casa. Soy Marina Povedano y hoy seré la anfitriona de este episodio del podcast ideado por Nuria Moliner, Casa Antillón, Hiperestudio y una servidora. Este espacio es una excusa para desafiar la disciplina como generadora de conocimiento. Pero no os preocupéis, aquí no hablaremos solo de arquitectura, o sí, ni de lo que siempre hablan los arquitectos. Hoy hablamos de campo y para ello estoy con Elisa Lagrúa, comisaria de arte y coordinadora de programa del Centro de Acercamiento a lo Rural, sede principal de Inland Campo Adentro. Hola, Elisa. Hola. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Y a su lado se encuentra Millanes Rivas. Millanes Rivas es escritor y autor de Tan jóvenes y la pena y de la muy recientemente publicada Paisaje Nacional. Hola, Millanes. Buenas tardes. Muy buenas. Bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Empezamos el primer bloque y la primera pregunta con la que siempre empezamos este podcast. Es una pregunta muy íntima, también para que os abráis ya y que os sintáis más cómodas en la conversación, pero es una pregunta que también tiene bastante que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es campo, lo rural. Ahora veréis por qué. La primera pregunta es ¿cómo son vuestras casas? Directamente. Millanes, sé que vives en Gijón. ¿Cómo es tu casa allí? Pues yo vivo en un piso que está muy cerquita del mar. Es la vez que vivo más cerca del mar. ¡Qué lujo! Y sí, tengo una casa muy bonita donde vivo con una persona y con un gato. Una casa en la que entra mucho el sol, que tengo mucho espacio y en la que disfruto mucho viviendo. Es una casa alta y sin ascensor, creo que es lo peor de lo que puedo decir, pero bueno, a todo uno se acostumbra. Sí, desde luego. Yo recuerdo una vez, y ahora me has hecho recordar, recuerdo una vez que buscando piso era un quinto sin ascensor y ponía el anuncio quinto sin ascensor, piso para deportistas. Y dije, pues, es mi piso, probablemente. Pues oye, tiene sus cosas. Sí. Y Elisa, ¿tú? ¿Dónde Pues, vives? ¿Cómo es tu casa? Esa es una pregunta muy interesante porque de hecho yo estoy viviendo en el CAR en este momento, en el Centro de Acercamiento a lo Rural. Entonces espacio donde nos quedamos trabajando aquí en Madrid y yo tengo mi cuarto en un piso compartido con otras personas que vienen, van, hay artistas que vienen en residencia, colaboradores, hay familias, hay jóvenes, hay personas un poco mayores. Siempre hay mucha gente que entra y que viene, muchas cosas pasándose todo el tiempo y sí, inmersión total en el trabajo un poco. Qué chulo. No vives sola, entonces. No vivo sola. Bastante acompañada. Nunca. Qué bonito. A veces pienso que todos vivimos y todas vivimos como en la casa en la que o nos ha tocado vivir o en la que por necesidad tenemos que vivir en ese momento. No siempre es así. No sé si sentís que vivís en un lugar en el que vivís por necesidad, no os queda otra, o si vivís en el lugar soñado para vosotros. Y si pudierais elegir el lugar soñado en el que vivir, ¿dónde viviríais? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿O cómo sería esa casa? Pues yo puedo decir por mí, esta situación de ahora es muy interesante porque yo creo que para las personas que trabajen o que le guste la vida en comunidad es un poco la situación ideal. Luego hay siempre un poco el reto de vivir en grandes ciudades metropolitanas. Yo vengo de una ciudad bastante pequeña en Italia, al lado de la montaña. Y entonces para mí la situación ideal es un poco cuando me voy al espacio que tenemos con Inland en el norte de España, donde hay una casita pequeña en el medio del campo donde me quedo. Y miro fuera de la ventana y hay nuestras ovejas que están allí, hay los vecinos que vienen a decir buenos días y a llevar nueces por la mañana. Y sí, para mí eso es un poco mi situación ideal, diría. Yo cuando me dices que piense en mi casa ideal, siempre lo primero que se me viene es una casa en concreto, que es la casa que tiene Kate Winslet en la película de Holidays, que es en plan cottagecore, ¿sabes? Así como tal. Y me voy directamente ahí, pero luego en verdad no sé si me iría, ¿no? Sobre todo porque sí que querría que estuviese más cerca de la gente. O sea, que sí que me gusta lugar donde tienes cerca gente con la que más o menos convivas, aunque tengas tu espacio. Ese es un tema al que iremos más adelante, que es este del aislamiento, el campo, y si nos apetece realmente eso. O tal vez solo como un ideal, pero nunca llegaríamos a
materializarlo, a ejecutarlo, a llevarlo a cabo, ¿no? Claro, sí, yo en mi caso, por ejemplo, creo que no me gustaría estar viviendo, claro, cuando veo estas casas, ¿no? De alguna manera el deseo aspira a ello, pero sí que creo que hay un punto en el que no me veo viviendo tan alejadamente de ciertas personas y bueno, y también de gente, ¿no? Pero si la puedes escoger y traértela a cerquita de ti, pues mejor. Pues mejor que mejor. Claro. Claro, porque es eso, ¿no? Un poco, o sea, tener una comunidad alrededor, que sea pequeña o que sea grande, es un poco eso, que da una idea diferente de lo que es aislamiento, ¿no? Claro. Quizás aislamiento se puede ser muy aislados también en barrios periféricos de las ciudades o en centro de las ciudades también un poco. Os voy a hacer una pregunta y ahora poniéndonos un poco más apocalípticos, nos hemos puesto utópicos, pero ahora hay una cosa que siempre me gusta pensar, que es cómo actuarías, ¿no? Sabiendo que el mundo se va a acabar. En vuestro caso, más que cómo actuarías, es dónde os iríais a vivir. ¿Viviríais en la ciudad o viviríais en el campo si sabéis que queda poquito para que el mundo se acabe? ¿Dónde os gustaría ir a vivir para disfrutar eso que queda? Yo en mi caso creo que si supiera que son los últimos días, pues creo que volvería a Extremadura, ¿no? Que yo me fui de Extremadura hace unos años y he ido por ahí dando vueltas y rondando y supongo que es todavía un proyecto a completar. No sé si la idea de la vuelta, porque tampoco me gusta mucho, ¿no? El concepto de como de volver al lugar. Quizá no es necesario volver a los lugares, igual que quizá no es necesario marcharse de ellos, no lo sé, pero sí que forma parte todavía de un proyecto pendiente, ¿no? Y sí que me gustaría retomarlo. Qué bonito. ¿Elisa? Pues yo diría la misma cosa, o sea, yo me volvería en mi Toscana, en las montañas, donde tengo todavía muchas conexiones no solo con el territorio, pero también con las personas y con la manera de vivir allí. Y es un poco como lo dices tú, o sea, da la impresión de ser un proyecto que todavía no se ha acabado y da muchas ganas de dar cosas positivas al territorio, ¿no? De volver con todos los saberes que has ganado al extranjero, en otros países, en otras ciudades, y de llevar estas cosas buenas y llevárselas a casa, ¿no? Es que es curioso, ¿eh? Como cuando nos ponemos apocalípticos es como siempre volvemos a las raíces. Siempre que me imagino esta pregunta casi todo el mundo responde de la misma forma, diciendo necesito como volver a mis raíces, a mi conexión, a agarrarme a algo para estar tranquilo cuando no tiene sentido porque el mundo se va a acabar. O sea, es que ya no hay ninguna tranquilidad que te quede, ¿no? Pero es curioso como nos pasamos toda nuestra vida rondando, dando vueltas, yendo de un lado para otro. Antes Millanes lo decía, él hace mucho tiempo que no se pasa unos años seguidos en la misma ciudad o en el mismo pueblo, ¿no? Y luego al final siempre queremos volver, o casi siempre queremos volver a ese origen. Ahora veremos qué es para cada uno ese hogar, de todas formas. Quería hablar de una cosa como que todos vinculamos más a lo rural o al campo, que son los pueblos y el concepto de pueblo en sí. Para hablar de pueblos, y Elisa, voy directamente a ti porque antes has hecho una alusión a ello. Sé que una de las sedes de Inland es una aldea piloto en el norte de España, que es la que has comentado, en la que se trabaja arte y agroecología a la vez. ¿Cómo es esa aldea? Antes lo has mencionado como muy por encima, pero ¿cómo es esa aldea exactamente? Pues son como 4 o 5 edificios en piedra, en arquitectura, o sea, no sé cuánto años llevan existiendo estas casas, pero llevan muy fuerte la identidad del territorio donde se queda y está un poco lejos de los otros pueblos que están alrededor. Y hay espacios un poco más de vida privada, o sea, donde vive, por ejemplo, el fundador de Inland, Fernando, y luego hay otra casa donde me quedo yo normalmente, que es la casa donde se quedan las personas que vienen a visitar. Tenemos una capilla que a veces se vuelve como un espacio de meditación, y luego tenemos unos espacios al aire abierto, como una cocina, una mesa para compartir con la gente que va a visitar los momentos de comida. También tenemos un dormitorio y ahora estamos construyendo un nuevo edificio
que va a ser un aula por nuestra escuela de pastores. Entonces allí vamos a tener otras camas y también una biblioteca, una cocina y un espacio para sentarse y compartir saberes, hacer clases, conferencias. Y es residencia artística a la vez, o sea, hay artistas que van allí, que se quedan trabajando. Exactamente, sí, hay artistas que vienen a colaborar, que se quedan un rato, que puede ser una semana como unos meses, y trabajan proyectos con nosotros, pero también sobre el territorio y dialogando mucho con el entorno. Qué bueno. Es que creo que tenéis como conceptos muy diferentes de pueblo, porque en el caso de Elisa no es que lo estés habitando, ¿no? Pero sí que de alguna forma puntualmente vas a esta aldea y trabajas en ella al final, ¿no? También porque es parte de tu trabajo, tu vida, tu forma de habitar la aldea o el pueblo. Y en el caso de Millanes es muy diferente porque el pueblo es tanto como sus raíces familiares como es un concepto de la ficción, porque Millanes en su última novela precisamente, como yo creo que un protagonista casi es el pueblo, ¿no? Directamente en la novela. Y en el caso de Paisaje Nacional, el pueblo del que Millanes habla en la novela es uno de estos poblados de colonización que se llamaban. No sé si conocéis en qué consisten los poblados de colonización, supongo que muchos sí, también ha habido exposiciones y se han explicado como largo y entendido aquí en Madrid precisamente, pero esto de los pueblos de colonización o de los poblados de colonización es en realidad un proyecto franquista, ¿no? Como de los años 50, y la novela de Millanes habla, o el protagonista casi de la novela es ese pueblo, ¿no? El Álamo, que es el lugar en el que todo sucede. Estos poblados de colonización, para que os hagáis a la idea de qué son, para quien no lo sepa, fueron impulsados por el Instituto Nacional de Colonización, y lo que pretendían era como lograr la organización o la reorganización agrícola de toda España, ¿no? Prácticamente. Y estaban inspirados en realidad en un proyecto de la Segunda República, y lo que hacían era como construir pueblos desde cero, prácticamente en todo el territorio rural español, asentar esos pueblos desde cero, idearlos, planificarlos, diseñarlos urbanísticamente hablando, y luego todo el alrededor de esos pueblos eran como lotes casi que se daban, ¿no? de terreno que la gente podía utilizar y que podía trabajar. Eso arquitectónicamente, ¿en qué se traduce? Pues ¿qué pasó? Que hubo más de 80 arquitectos en España que estuvieron implicados en estos poblados de colonización en España, con lo cual arquitectónicamente en la historia de la arquitectura de España tiene un gran peso. Había arquitectos muy reconocidos como Alejandro de la Sota o como Fernández del Amo que participaron. De hecho, a Fernández del Amo, que hizo uno de estos poblados que es Vegaviana, que es uno de los más conocidos, pues porque bueno, es muy bonito, ¿no? Y funciona, al menos turísticamente funciona, ¿no? Digamos. Fernández del Amo recibió la medalla de oro de la 7ª Bienal de Sao Paulo en el 61 por este proyecto. Es decir, que arquitectónicamente tenían un valor. Y siempre los habíamos mirado desde una visión como racionalista y funcionaban para los arquitectos y las arquitectas, ¿no? Y así a mí me lo han explicado así en la Escuela de Arquitectura. Hay una cosa que es que yo siempre he pensado que estos poblados de colonización fueron muy atractivos para los arquitectos y las arquitectas también porque no los vimos o sea, nunca conocimos a quien los habitaba, sino que más bien siempre los vimos desde las fotografías de Kindle, que era como este gran fotógrafo de esos poblados que nos hizo ver como la cara bonita de los pueblos de colonización. Y también pienso que cuando le dieron la medalla a Del Amo por este proyecto de Vegaviana, seguramente lo hicieron porque vio las fotografías de Kindle y fue como, bueno, pues esto es precioso, obviamente le vamos a dar una medalla de oro porque se la merece, pero no tenemos ni idea de cómo vive la gente ahí dentro. De hecho, investigando un poquito, descubrí unas declaraciones de Niemeyer, que estaba en el jurado de aquellos premios para darle la medalla de oro por el pueblo de colonización, y Niemeyer precisamente le decía que la cualidad humana, plástica y social de esta arquitectura, de los poblados de colonización, es excepcional, y que parte del hombre, dice que parte del hombre y sirve para su plena realización. Es decir, que estos poblados son capaces como de realizar al hombre, en ese caso al hombre, porque ya os imagináis que hace unos añitos, ¿no? Y claro, mi pregunta es, en el caso tuyo, Millanes, que es que tú lo has vivido desde otra vertiente, porque para ti estos poblados son prácticamente como tu familia, ¿no? Hay una parte del libro en la que dices, todas nosotras somos hijas de los planes de regadío, porque de los planes de regadío de esos poblados surgieron nuestras casas. Te reconoces hijo de uno de esos poblados. Tú como hijo, ¿qué le dices a Niemeyer?
Claro, lo has explicado muy bien. Precisamente Vegaviana se construyó sobre las tierras que pertenecían a un municipio, que era Moraleja, que es mi pueblo de donde yo vengo. Todos estos pueblos se han ido construyendo cercanos a grandes ríos y de donde yo vengo es donde se implementó lo que se llamaba el Plan Cáceres, y efectivamente pues eso dio a que muchas familias pudiesen acceder a estos pueblos o bien al menos a una finca con una casa y con el lote que correspondía. Y en el caso de mi familia, tanto por una parte como por otra, pues somos familia colona, y se han mantenido esas propiedades. Entonces, es curioso precisamente cuando te crías ahí, cómo esa arquitectura que a mucha gente que la ve desde fuera le resulta llamativa y particular también por la propia belleza que tiene, pues para nosotras que estamos allí termina siendo algo bastante integrado, ¿no? Aunque puedas reconocer algunas particularidades con otro tipo de lo que se entiende por las arquitecturas típicas, pues una iglesia sobre todo, ¿no? Entendemos desde peques, pues tú tienes en tu cabeza lo que puede ser una iglesia y probablemente ese peque que lo dibuja no va a ser la propia iglesia que teníamos en los pueblos de colonización y que estábamos tan acostumbradas a ver. Pero sí que a la hora de ponerme, por ejemplo, a trabajar en el libro, en paisaje nacional, fue cuando la mirada más se me fue educando en el propio proceso de escritura y me di cuenta que cosas como, por ejemplo, el campanario de un pueblo que es el Batán, que es un pueblo que está muy cercano a mi propio pueblo, que siempre había pasado desapercibido, de repente adquirió una importancia capital para mí a la hora de escribir El Álamo, ¿no? y de tomar en cuenta como esos elementos que han estado tan presentes, que muchas veces educas la mirada y también reencantas un poco tu mirada sobre todo lo que tienes alrededor. Eso fue una experiencia muy divertida a la hora de estar escribiendo el libro. Qué bueno. ¿Y reconoces que en tu familia ha condicionado el hecho de haber crecido en uno de esos poblados? Con una arquitectura diferente, porque has dicho, sí, obviamente el imaginario es diferente, ¿no? Nosotros dibujábamos de una forma diferente la iglesia, nosotros entendíamos cómo debía ser un pueblo de una forma diferente. ¿Ha habido algún otro condicionante que haya venido de vivir en un pueblo que estaba... Que en realidad no fue habitado por las personas inicialmente, sino que lo primero que lo habitó fue la arquitectura y luego vinieron las personas, porque se hizo como la casa por el tejado prácticamente? Sí, aunque desde el principio también hubo las propias familias obreras que se encargaban de construir precisamente esos pueblos, ¿no? También hay como una especie casi de pueblo previo a lo que luego fue el pueblo de los colonos. Hablabas de la figura del hombre y es verdad que la figura del colono ha sido central, no tanto la colona, porque a quien se le concedía el lote era un padre de familia que pudiese tener una familia con la fuerza de trabajo suficiente como para llevar a cabo eso. Y en la novela también hablo de esa máquina poliarticulada de trabajo que es la familia, ¿no? Porque desde el principio, pues tanto padre, madre como hijos e hijas les tocaba tener que trabajar para poder sacar adelante el proyecto. También hay una particularidad en el caso de mi familia y es que les entregaron una finca que no estaba dentro del propio pueblo, una finca con una casa que no estaba dentro del propio pueblo, y eso hace que también pues haya una relación vecinal distinta que se establecía pues con las familias colonas que estaban a los alrededores y que tenían pues sí que tenían algún bar cercano y algunos servicios. Luego en el caso por ejemplo de los pueblos, como el caso de Vegaviana o tantos otros que podamos hablar, pues lo que termina ocurriendo es que se genera una nueva comunidad con un culto nuevo, con unas tradiciones nuevas, con gente que venía desde otros lugares más o menos lejanos y que van a traer su propia cultura y se va a generar ahí como una mezclanza, ¿no? y algo nuevo. Es decir, es que el santoral, las fiestas patronales, todo esto se toma, o sea, se decide y se lleva a cabo. Es como una tradición nueva que realmente se ha creado en los años 50 y 60, o sea que es muy, muy, muy reciente realmente. Me parece muy contradictorio que estemos hablando de poblados de colonización, que son poblados de nueva planta, ¿no? Como inventados desde cero, como una tabula rasa, ¿no? Y que ahora mismo en paralelo, o sea, que hoy estamos hablando de esto y que en paralelo estemos también hablando de la despoblación y de la de pueblos abandonados que hay en España. Es curioso que aún hoy, si coges el coche y te metes por una carretera nacional, ¿no? O sea, una carretera secundaria, te encuentras pueblos que están abandonados y los que al lado están haciendo
urbanizaciones de adosados, con una estética diferente, con una imagen diferente. Es como que, incluso en los años 50, es como que nos cuesta mucho admitir que no es necesario hacer cosas nuevas, sino que hay muchas cosas que nos faltan por recuperar, que debemos rehabilitar, que debemos, desde la arquitectura y desde la didáctica, un poco ya como culturalmente hablando. Muchos de estos pueblos de colonización no llegaron a funcionar. La gran mayoría sí que se puede considerar proyecto exitoso en el sentido de que se han convertido pueblos al uso. Podemos encontrar algún caso de algún pueblo, sobre todo porque sea más pequeño, porque esté situado en un territorio que era menos fértil y que haya hecho pues que se haya terminado abandonando, como es la premisa de la que parte el Álamo. También, como comentas, esto, claro, es que hay una cosa relevante que tiene que ser, uno, que la gente quiera habitar estas casas viejas, ¿no? Y habitar estos lugares viejos, y por otro lado, que se le permita a la gente que quiera habitarlas el poder hacer con ellas más o menos lo que el que pueda entrar a ellas, que también sigue siendo la premisa de lo que hablamos con el Álamo, que no deja de ser un grupo de ocupas que toman este pueblo que está abandonado y que se encuentran con que tampoco pueden habitarlo porque tampoco es posible por unas cuestiones u otras. Me ha gustado lo has dicho muy bien, ¿no? Esta idea de habitar lo viejo. Elisa, tú lo ves eso, o sea, tú lo ves porque cuando vas a la aldea al final lo ves, te encuentras de repente y las incomodidades de habitar lo viejo, ¿no? Que como lo ha dicho Millanes, que me parece muy bonito. Absolutamente. Y una cosa, o sea, escucharte hablar de eso es muy interesante también porque trabajando con comunidades que habitan medios rurales te das cuenta de que los sitios donde hay más actividad, más comunidad, que son más vivaz, son los sitios donde las personas tienen una conexión muy fuerte con su propia identidad local. O sea, donde se identifican con su propio pueblo, que es un pueblo que tiene una historia, que tiene leyendas, que tiene cantos populares, que tiene fiestas populares que se hacen desde hace años. Y eso hace de que haya una identificación en el pueblo que da también un sentimiento como de empoderamiento, ¿no?, en las personas. Y entonces es de verdad donde se ve que sí, que este aislamiento de que estábamos hablando antes se siente quizás un poco menos, o donde las personas sienten que tienen más poder a reaccionar a este aislamiento progresivo. Y eso es un poco lo que intentamos hacer con Inland. O sea, para nosotros es muy importante hablar de ruralidad, pero no desde la ciudad. Nosotros tenemos este espacio en Madrid, pero que la idea es que sea un poco como una ventana sobre lo rural y las actividades que llevamos en el rural, y un poco para intentar destruir estas paredes que ponemos muchas veces entre la ciudad y el campo. Pero es muy importante para nosotros de hablar de lo rural, desde lo rural, de ser parte del tejido social y económico también, porque trabajamos con pastores, con productores locales, participamos en mercados, sin ponerse externos, como siendo parte de lo que es la sociedad en estos sitios. Y de hecho ayudar también o llevar una mano a las personas que se sienten desapropiadas y intentar donar nuevo impulso a estos lugares. Y de hecho haciéndolo a través de la cultura, y entonces exactamente esta herencia cultural que es un poco la cosa más preciosa que hay, yo creo, ahí. Es que ahora me habéis hecho recordar que tú has dicho que lo importante era como esto que tejías, ¿no? Esa comunidad que tejías en el lugar al que ibas, ¿no? Y sobre todo como integrarte en ese tejido rural, que muchas veces es más difícil que integrarte en un tejido urbano, que ya de por sí está abierto, o sea, como que ya tiene cabos abiertos. El tejido urbano ya presupone que todo el mundo te va a recibir. Antes lo decía Millanes, ¿no? Madrid es una ciudad que te recibe, que a todo el mundo le recibe. Y las grandes ciudades hacen eso, pero a veces el medio rural no lo hace tanto. Y me ha hecho recordar una anécdota. Yo recuerdo que cuando acabé el bachiller, cuando acabé la carrera, en realidad, muchos amigos, que seguramente eran como los mejores de la clase, decidieron irse a vivir a
una especie como de comuna hippie, o sea, un pueblo abandonado en realidad, no era comuna hippie, era un pueblo abandonado. Entonces decidieron irse y empezaron a vivir en un pueblo abandonado en el que no había absolutamente nadie, ninguna otra persona intentando tirarlo adelante. Y bueno, estuvieron viviendo allí en un pueblo de Utiel, que lo conocéis, precisamente Utiel os sonará por la Dana, por lo que han sufrido durante este último mes. Era un poblado muy pequeñito llamado Barchel, al lado de Utiel. Y se metieron allá a vivir y estuvieron viviendo prácticamente durante 5 años hasta que se lo hicieron imposible y tuvieron que marchar por razones de propiedad y territoriales, ¿no? Y yo recuerdo que cuando les preguntaba qué relación tenéis con el pueblo de al lado, ¿no? En la aldea más cercana, porque tenéis que ir allá a comprar pan, ¿no? Hasta que llegaron a hacer su masa madre, ya obviamente fueron como más autosuficientes, pero ¿qué relación tenéis con el pueblo? Y decían, pues es muy gracioso porque la gente del pueblo nos llama a los hippies con carrera. Y les llamaban así, y es curioso porque es una cosa un poco como un imaginario que todos nos hemos creado, que es este de que cuando uno vuelve a... O sea, cuando uno tiene sus estudios, Millán es escritor, tú también eres comisaria, decidís de repente ir a estos, o a hablar de estos espacios rurales, o a vivir, a habitarlos, a reactivarlos. Es curioso cómo esta generación de personas está volviendo a sus espacios y sobre todo está volviendo para hablar de algo muy diferente a lo que nos imaginábamos. No para hablar de arquitectura, que es como los arquitectos se acercaban en los 50 para construir poblados, sino para habitarlos. Para hablar de memoria, para hablar de recuerdos, que es lo que tú haces, o para tejer redes de apoyo, no sé qué. O sea, para abordar el ámbito como más humano, ¿no? Y ¿reconocéis eso en más gente de vuestra generación? O sea, ese volver, esa actitud de, pese a que tengo mi formación, podría vivir en la ciudad, que es lo que siempre se hubiera esperado hace unos años de nosotros, decidimos ir para allá. Pues sí, para mí totalmente. También Coniland es una de las cosas graciosas de trabajar con la asociación, es que me ha puesto en contacto con muchas personas jóvenes que han hecho esta decisión de volver al campo, y no solo de volver al campo, pero que tienen mucha curiosidad por las actividades tradicionales, el aprendizaje de técnicas tradicionales de producción o de pastoreo o de agriculturas. Y creo que venga un poco... No sé, antes estamos hablando donde te gustaría vivir si supieras que el mundo iba a acabarse, ¿no? Pues yo creo que en algún sentido tenemos ya un poco esta sensación, o sea, con todo lo que está pasando, yo creo que todo el mundo, especialmente nuestra generación, sienta que el mundo se está acabando. Y entonces esta necesidad de volver a unas raíces y a una vida un poco más simple y buena y comunitaria, yo creo que venga tanto de eso. Y por eso se ve mucho también que mucha gente que se va al campo en este momento de mi edad son personas que han nacido y crecido en ciudades y que sienten esta necesidad de conectar con la naturaleza, con esta manera de vida más sencilla. Yo por aportar una cosa distinta, y por no repetir lo mismo, porque estoy de acuerdo en parte, también creo que hay un momento de reforzamiento como de la cultura regional y de otras identidades, ¿no?, periféricas, identidades plurales, un poco también yo creo como respuesta a una idea de identidad nacional. Creo que se me cruzan muchas cosas, ¿no?, con este tema. Creo que hay esta mirada de alguna manera que permita como escapar de lo que nos parece ya lo monstruoso, ¿no? Y que de alguna manera pues el centro, la ciudad grande, el capitalismo, todo eso que nos parece que lo ha absorbido. Entonces yo creo que por eso se busca también cómo empezar a reconstruir desde otros lugares. También creo que se cruza con que ha cambiado tanto el mundo en tan pocos años que realmente hay una sensación de pérdida de muchas cosas con una generación. Es decir, esta sensación, ¿no?, de cuando si se van nuestras abuelas, hay una pérdida cultural tremenda, y es que es real. Hay un conocimiento que se pierde de golpe y que es el momento ahora de recuperarlo, que en el caso de España ocurre con la memoria también, ¿no?, con la memoria histórica, en plan de lo que se está haciendo ahora ya no es lo mismo que lo que se podía hacer hace 10 años, y dentro de 10 años ya estaremos en otra también, ¿no? Ya estaremos con otros planteamientos también de cómo abordar esto. Entonces quizá esa urgencia también se siente. Y por otro lado, en general, pues
sí, yo creo que hay como un periodo, ¿no?, de mirada hacia atrás, de mirada hacia adentro, de recogimiento, que por un lado es muy interesante, por otro lado espero que también sepamos salir de ellas, porque creo que está en todas las narrativas de alguna manera y esto, y creo que nos tiene que ayudar más bien como a poder apuntalar a lo que viene, ¿no?, hacia dónde vamos, no tanto como para recogernos en lo pasado, sino yo creo que para apuntalar un nuevo mundo, que al final es importante saber cómo lo vamos a construir. Y que seguramente ese nuevo mundo o ese futuro necesita fijarse mucho más en lo rural, ¿no? O sea, en el medio rural y en qué podemos aprender de él, seguramente. Probablemente. Sí, nos iría un poquito mejor, yo creo. Pensando en esta, o sea, como en esta vuelta como generación al medio rural, en vuestro caso y en otros muchos casos que conozco, cuando he comentado de los compañeros que se fueron a vivir y que siguen viviendo en aldeas abandonadas a lo largo del territorio, me acordaba de que hubo un momento que como generación también los arquitectos en España decidieron que de repente los centros de las ciudades eran lugares atractivos. Las clases más altas no necesariamente vivían en los centros de las ciudades, sino en zonas como un poquito más higiénicas, más salubres, con más iluminación, más ventiladas, más, ¿no? Y de repente llegó un momento en el que se decidió como generación, sobre todo los arquitectos, artistas, etcétera, volver a habitar los centros, los cascos urbanos, los cascos históricos de las ciudades, ¿no? En Barcelona pasó y hubo, pues no sé, Benet, Tallaud, Miralles, Garcés, Bohigas, todos estos arquitectos pasaron de vivir como en el Eixample, en el Sarrià, las zonas altas, a vivir en el centro de las ciudades y de repente volvieron a tener como valor, porque se dieron cuenta de que el centro de las ciudades tenía algo de raíz que lo estábamos perdiendo, que es lo que habéis comentado, algo de histórico que también lo estábamos perdiendo y que había que volver a recuperarlo y que para recuperarlo tenían que ir a habitarlo, no bastaba con que hablaran de ello, ¿no? Y eso pasó hace unos años, y pongamos 30, 40, ¿no? Hoy en día eso ya no lo... O sea, ya somos conscientes de que tienen su valor los cascos históricos. Están en la ciudad, están inmersos, los entendemos, nos encanta ir a vivirlos, a usarlos. Muchos de nosotros hemos vivido allí y nos encanta, entendemos la gracia que tiene habitarlos. Y tal vez el mismo gesto es el que estamos intentando repetir, pero con lo rural, ¿no? Como si queremos buscar raíces y si queremos buscar historia y si no queremos perderlo y queremos volver a estar como con los pies en la tierra, hay que irse un poquito lejos a buscarlo. Y ese poquito lejos es irnos al campo. En vuestro caso es evidente que es así, porque desde la novela o desde el trabajo prácticamente, ¿no? Pero ¿creéis que es algo así, que es algo como generación, un gesto generacional, de repente ir a poner la atención allí? Creo que a veces se ponga también un poco como necesidad, simplemente porque está más y más complicado, ¿no?, vivir en los centros urbanos. Yo creo que aquí en Madrid se ve mucho, yo soy italiana, entonces en Italia eso se nota con la crisis de los alquileres, con el precio de la vida que se pone más caro, y también hay esta parte muy práctica, muy de necesidad de buscar otros sitios para vivir, porque simplemente no es posible económicamente de vivir en los centros urbanos, y a veces el campo apetece más que las periferias un poco olvidadas, ¿no?, de las grandes ciudades. Como que si me tengo que ir, pues ya me voy lejos de verdad. Exactamente, ¿no? En el verde. Y también con el COVID yo creo que mucha gente ha descubierto cuánto importante es de tener un contacto un poco más con el campo y con la naturaleza, que mucha gente tuvo que quedarse encerrada durante meses en un piso de 10 metros cuadrados, y entonces sí creo que esto haya un poco cambiado las prioridades quizás en algunas personas. Sí, también habrá una cuestión de tiempo, ¿no?, de la idea del tiempo, como que sentir muchas veces que precisamente el hecho de que en la ciudad vaya todo más rápido de alguna manera te hace llegar con mayor ansiedad. La ciudad en este caso entendida también como la ciudad grande, porque de repente yo pienso mucho últimamente, y quizá por mi mudanza más reciente, en la idea de la ciudad de provincia, ¿no? Como que parece que hemos establecido esta dicotomía entre ciudad y campo, pero en ciudad casi entendemos Madrid, Barcelona, y en campo entendemos la aldea, como hablábamos antes. Pero de repente hay muchas ciudades y no es lo mismo. El ritmo de Madrid no es el ritmo de Cáceres, no es el ritmo de
Salamanca. Estamos ya en otros parámetros también distintos, entonces yo creo que la ciudad de provincia también puede encontrarse como dependiendo, ¿no?, de lo que quiera cada persona, pero también se puede trazar ahí un entramado social que no requiera del éxodo de la gente que vive en aquellas comunidades autónomas, por ejemplo, cercanas a Madrid, que termina absorbiendo o integrando Madrid. Aquí también hay un tema que es, habéis dicho, preferiría como a veces en vez de vivir en la periferia, en esa periferia abandonada, irme un poquito más allá y vivir en el pueblo, ¿no? Eso tiene que ver también con que hay como ciertos cánones estéticos ligados a lo rural, muchas veces, ¿no? En los pueblos de colonización, bueno, eso es un punto aparte, totalmente, ¿no? Es como otro rollo. Pero en el caso de la idea del pueblo, que era el concepto como de este bloque, ¿no? Como el pueblo, tenemos unos cánones estéticos muy claros en nuestro imaginario respecto a lo que un pueblo debe ser o tiene que ser. Y esos cánones muchas veces tienen que ver con la belleza. ¿A qué me refiero? A imaginarnos un pueblo como un lugar en el que las fachadas de las casas son de piedra vista, en el que hay vigas de madera, en el que hay tejas, en el que no hay tractores, ¿no? Todo es como muy idílico y hay flores, con un poquito de suerte, ¿no?, por todas partes. Es curioso porque eso también tiene que ver con esa actitud, ese imaginario que todos nos hemos creado, que obviamente viene de muchísimos sitios, muchas veces del arte también, de la pintura, ¿no? Este imaginario estético que nos hemos creado alrededor de los pueblos tiene que ver con la toma de decisiones esta de, en vez de quedarme en una periferia abandonada, me voy un poquito más allá y al menos voy a un lugar del que se presupone cierta belleza, ¿no? Más o menos. Pero también me parece curioso que presupongamos del campo, el campo, de lo rural, que tiene que ser bonito. En cambio de la ciudad no. Nadie espera de la ciudad que sea bonita. La gente espera de la ciudad que sea cómoda, que haya transporte público, que haya vivienda y que sea un poco vivienda que más o menos la puedas pagar, aunque obviamente eso es imposible ya. Pero nadie espera de la ciudad que sea bonita y de lo rural, en cambio, sí que se espera que sea bonito. Eso es un tema. Es un tema, mira. No voy a decir que mi pueblo sea feo porque no quiero problemas con nadie, pero vamos a suponer que mi pueblo es feo. El otro día, hablando precisamente en Gijón, me decían que una persona que de adolescente caminaba, cuando se quería poner intensa, caminaba por la playa y miraba las olas y tal. Y yo pensaba, ¿qué hacía yo de adolescente cuando me quería poner intensa? O sea, me iba a sentar a un descampado que había y no había mucho más. Quiero decir que hay lugares que efectivamente no son los lugares más bonitos y siguen siendo pueblos también, pues son otras cosas las que funcionan y las que hacen que esos pueblos sigan aguantando y aguantando y aguantando, porque tienen, en el caso de mi pueblo, es que hay una comunidad que es maravillosa y es que es un pueblo lleno de gente que yo creo que está encima de algún punto mágico, de verdad. Pero luego, por ejemplo, los pueblos de la Sierra de Gata, son pueblos que son muy bonitos, ¿no? Y que si tú quieres hacer turismo, pues, y lo siento por el ayuntamiento de mi pueblo, pero no pasas por mi pueblo. O sea, te vas a ir a ver los pueblos bonitos, que es lo que la gente quiere ver, efectivamente. Y si piensas en irte a vivir a la Sierra de Gata, pues vas a pensar en ciertos pueblos en concreto, porque son los ideales para poder vivir, no en otros que a lo mejor, porque no han sido lo que se ha tenido en cuenta, lo que se ha cuidado tampoco, y por esta cuestión de la pérdida, ¿no? También ahora valoramos mucho pues tener edificaciones antiguas, ¿no? Seguir manteniendo casas antiguas. Hay pueblos donde eso no se ha cuidado, donde no hay absolutamente prácticamente nada, si acaso la típica iglesia que, bueno, ¿sabes? O alguna ermita, que en el caso de mi pueblo, por ejemplo, eran de propiedad privada, por lo tanto tampoco han estado cuidadas porque pertenecen a... Nosotros tenemos ahí, por ejemplo, un palacio, el Palacio de la Encomienda, que ahora se ha hecho el ayuntamiento con él, pero hasta ahora es un edificio que está prácticamente derrumbado y lo ha comprado el ayuntamiento únicamente por una cuestión sentimental, ¿no? Nos parece que era una victoria cultural el hecho de que el palacio perteneciera al pueblo por fin, y lo es ahora mismo. Pero es un edificio destruido porque eso tenía muchísimos herederos a lo largo de, claro, pues a lo largo de las generaciones han ido multiplicando los herederos y no hay manera tampoco de que ese patrimonio se haya cuidado. Entonces, eso es. Elisa, ¿cómo ves? Porque con esto hablamos, en realidad abrimos el melón del turismo.
Es que para nosotros es un tema muy, o sea, muy cercano, porque, por ejemplo, ya cuando se habla de nuestra aldea en el norte de España, nosotros nunca decimos dónde está. O sea, no hay... He intentado y no lo he encontrado por ningún sitio. No se encuentra en ningún lado porque también estamos, o sea, en zonas que están viviendo un proceso de turistificación muy fuerte y es muy importante para nosotros de no darle más razones para continuar de esta manera. Y es un tema que también enfrentamos mucho en un espacio un poco intermitente que tenemos en Mallorca. Entonces allí nosotros vamos y trabajamos unos meses al año, hacemos algunos proyectos allí y justamente, bueno, Mallorca, seguro que lo sabéis mejor que yo, que es una isla que está sufriendo muchísimo por la turistificación extrema, donde hay muchos problemas de precio de viviendas, pero también de disponibilidad de agua, y donde también es muy complicado de comunicar con las administraciones, que algunas, o sea, no solamente en Mallorca, pero en muchos sitios todavía no han aprendido a gestionar muy bien esta cosa del turismo, ¿no? No han comprendido bien cuáles son los mecanismos para hacer turismo y defender la comunidad que vive en el lugar al mismo tiempo. Y entonces intentamos hacer proyectos que para hacer promoción de un turismo que sea más sostenible, más durable a lo largo del tiempo. Luego no es cosa fácil porque los recursos son los recursos que son y las administraciones son las administraciones que son. Nosotros tenemos mucha suerte porque la administración del pueblo donde vivimos se pone de manera muy resistente a esta turistificación y entonces trabajamos muy bien con ellos. Pero sí es un temazo ese del turismo medio rurales, porque finalmente hay muchos pueblos que ven el turismo un poco como la solución a este despoblamiento y que entonces intentan impulsar estos movimientos atirando turistas. Y luego esto genera un vivir el pueblo de manera estacional, o sea, en los meses de verano o en algunos momentos del invierno, y quedarlo completamente abandonado en algunos otros momentos del año, lo que crea muchos problemas también por el medio ambiente, porque en algunos pueblos, especialmente cuando se habla de montaña, la presencia antrópica estable es muy importante para guardar el medio ambiente, como la manutención de las paredes de montaña, la manutención de los ríos, y entonces es una cuestión muy interesante y intentamos un poco estudiar cómo desarrollar un turismo que sea un turismo sobre el largo plazo y que sea en comunión con las comunidades locales, en sincronía con la comunidad local. Eso. ¿Cuál es vuestra actitud hacia el turismo rural? O sea, ¿eliminaríais de la faz de la tierra todo tipo de turismo rural o haríais lo posible por que se convierta en algo así como una especie de ejercicio didáctico también para que la gente entienda cómo se vive en los pueblos y por tanto también favorezcan las políticas que hagan que sea más fácil vivir en un pueblo? Es que yo creo que depende mucho del pueblo. Depende de la cantidad de turismo que reciba y de la cantidad de gente que viva en él. Es verdad que las consecuencias son distintas. Yo creo que el turismo es un problema en general, no solo en los pueblos, porque en las ciudades también lo son. Y que todas somos turistas y que constantemente lo estamos haciendo. Es muy complicado poner ahí el foco. Yo creo que lo que tendrá que ocurrir en algún momento es regular de alguna manera pues todos los parámetros que están ahí interviniendo, porque a veces llega la sensación de que si hay vía libre como para que se esté viajando constantemente allá, ¿no? Que es muy curioso porque a la par tenemos luego una movilidad que está
legislada y que está reducida para personas que quieran mudarse precisamente para vivir a largo plazo en otros lugares. Pero lo que es esta cuestión del viaje esporádico, de esta sensación romántica del viaje y de la evasión, tenemos vía libre en cuanto pues puedas pagarte, que por lo general es muy fácil pagártelo porque está muy democratizado el turismo, entonces es fácil acceder a ello. Es verdad que hay pueblos donde el abordaje que tienen, claro, que se les queda grande, sobre todo de primeras, ¿no? Porque de repente puede que tengas un pueblo muy mono y que más o menos sea conocido, pero puede que de golpe se te viralice en TikTok y empieces a recibir sumas de turistas muy grandes donde la gente no está preparada, ni quiere estar preparada, ni lo entiende. Habrá otra gente que seguramente sí. En el caso, por ejemplo, de los pueblos de colonización, es cierto que sí que se está intentando dirigirlo, explotar turísticamente estos lugares para poder aprovecharlos, y probablemente a muchos de ellos les parezca bien y no suponga nada. Yo creo, no obstante, que estamos perdiendo como otras posibilidades quizás de repensar esos espacios que no pasen por la capitalización de los mismos, que es al final el turismo, porque ahora mismo el turismo es básicamente casi la cabeza del capitalismo. Sí. Bueno, es el efecto Juego de Tronos, ¿no? También cuando de repente en media España salió un Juego de Tronos y todos los pueblos en los que tenían algo de Juego de Tronos que se había rodado, todo el mundo fue allí y de repente se convirtió en los sitios más turísticos del mundo. Bueno, no sé, cosas tan simples como San Juan de Gaztelugatxe, ¿no? Roca de Dragón. O sea, yo no veía Juego de Tronos, pero recuerdo que yo iba antes allí cada 2x3 porque mi familia estaba allí y podías pasear y ahora de repente hay que pasar un torno, ¿no? Esa sensación del torno es una sensación que cambia totalmente tu percepción de un espacio, porque de repente es un parque de atracciones y ya no es un espacio en el que vive gente, ya no se puede vivir, ya no se puede pasear, ya no se puede recorrer tranquilamente, ¿no? Lo estás visitando y visitar supone un tiempo como limitado y recogidito, ¿no? De tiempo y de espacio, para entendernos. Quería acabar con un tema que es que tengo que aprovechar que os tengo aquí, que es el arte, porque que Millanes dirá, pero bueno, yo de artista que, bueno, un poco, ¿no? Un poco sí. En el caso de Elisa está clarísimo, porque al final el CAR y Inland es una confluencia de arte con agricultura, con lo rural, con también ciudad, ¿no? Como acercar de una forma didáctica lo rural a la ciudad. Y en el caso de Millanes, haciendo un poco de stalker, he descubierto que habías estado como con furgoneta, viajando por España, haciendo obras de teatro. Porque tú además estudiaste teatro. Bueno, artes escénicas. Ojalá hubiese sido una furgoneta, también no te digo, porque eran unos coches que era mucho peor la cosa. Era mucho peor, la verdad. Sí, que a mí me mandaban siempre el peor coche. Sí. Con la compañía o los que fuerais, los colegas que fuerais, a hacer obras de teatro, o sea, a hacer obras de teatro de pueblo en pueblo. Es que la historia es que yo cuando era peque en el pueblo, yo quería hacer teatro y precisamente yo descubrí el teatro en el pueblo por una compañía que había venido en este caso de Cáceres ciudad, y desde entonces pues ya me quedé como prendado del teatro y yo quería hacer teatro. Y allí lo único que había en ese momento en mi pueblo era un grupito que habían hecho 6 mujeres que se juntaban pues por la noche, cuando terminaban un poco de hacer sus cosas en casa y de trabajar y lo dejaban todo listo, se iban a ensayar. Y entonces pues yo les dije que si podía ir a verlas y me iba todas las noches allí, me sentaba allí con ellas 6 y así pasaba las noches hasta que luego me llevaban pues en coche a casa. Y poco a poco pues ya llegó un momento en que dijeron, bueno, pues este muchacho que está aquí, vamos a darle un papel para que haga algo, y hacíamos sainetes, y esto luego nos llevó pues a ir por toda Extremadura a través de un programa que había, a ir a distintos pueblos, ¿no? Pues teatro de verano que se llevaban de compañías regionales. Entonces fue muy especial, pues íbamos por los pueblos, yo me iba con ellas 6 y sí, claro, yo era muy pequeño en ese momento, estuve hasta la universidad. Ya los últimos años ya me empecé también a cansar un poco porque ya mis amigos empezaban a quedar, hacían cosas y yo me veía un fin de semana con las 6 mujeres allí en Mérida o en donde fuese, y a veces ya me empezaba a dar un poco de FOMO, pero fue muy... Bueno, ha marcado todo, es que ha marcado mi carácter, ha marcado mi manera de ser y ha marcado mi escritura sin duda, entonces sí que eso lo tengo muy presente, lo que fueron esos años viajando por Extremadura con ellas, actuando. ¿Cómo narices se acerca el arte a un mundo rural al que se le ha negado prácticamente la cultura durante años porque se ha obviado? Claro, es que eso es
uno de los temas centrales del debate en este momento, porque es verdad que el mundo del arte contemporáneo se ha hecho muy elitario, elitista y muy cerrado en sí mismo, ¿no? Incluso por un público urbano muchas veces es muy complicado de acceder a lo que proponen las instituciones museales, pero también algunos espacios independientes. Y por eso cuando te acercas al campo es que de verdad tiene que un poco partir desde cero. O sea, la idea yo creo, esa es un poco mi opinión personal de cómo la veo yo. Creo que la cosa fundamental sea de abandonar este concepto de autoriedad. ¿Se dice eso? O sea, como del artista Autoría. como solo autor. Gracias, autoría. Que muchas veces los artistas que hablan de medio rural, algunos tienen la tendencia un poco a tomar la ruralidad como estética y las comunidades de espacios rurales como los que le dan el contenido para una forma y una estructura que es decidida por el artista, que es el director, ¿no? Entonces yo llego con mi idea, yo sé qué proyecto quiero hacer y voy a hacer como unas entrevistas a los habitantes del pueblo y voy a utilizarlas para construir mi obra. Y la verdad es que eso no, o sea, en los mejores de los casos no hace un impacto, en los peores las personas no se identifican y genera conflictos. Entonces hay que incluir las comunidades, las personas, y digo comunidades porque también el concepto de comunidad no es un concepto fijo, abstracto, pero las comunidades se construyen en torno de cosas diferentes, de identidades, pero de eventos, de medios, y es necesario que sean parte de la concepción de los proyectos artísticos y que tomen el artista como persona, que es una persona profesionista que tiene capacidades y que tiene conocimientos que dialogan con los conocimientos de la comunidad y de las personas. Y así se puede construir algo productivo en esos medios. Bueno, acabamos con una última pregunta que es la que siempre hacemos a todas las invitadas del podcast. Es muy sencilla, pero habla directamente sobre arquitectura. ¿Qué es lo que más os gusta de la arquitectura a vosotras? No siendo arquitectas. Pues es una pregunta muy, muy grande, yo creo, esa. Sí. Pues no sé, yo no, o sea, de arquitectura conozco muy poco, tengo pocas relaciones con arquitectos, pero yo creo que lo que tenemos todo es una relación con las arquitecturas de nuestros pasados, ¿no? Un poco a la simbología que ligamos a ciertas formas arquitectónicas. Entonces, para mí, por ejemplo, hablamos de campo, hablamos de manera de habitar la ruralidad. Yo siempre, cuando pienso en las arquitecturas un poco que me tocan más, yo pienso a las casas en piedra del pueblo de mi abuelo en las montañas, ¿sabes? Y no solo porque hay una conexión identitaria y de historia de familia, pero porque lo veo como espacios donde era muy fácil compartir momentos y cosas con personas cercanas. Entonces, estas casas de montaña donde hay grandes hogueras, donde te pones enfrente del fuego con los amigos la noche y te cuentas un poco historias y hablas y ríes y por la mañana te despiertas y estás en la montaña y vas a caminar o te vas a bañar en el río. Es como, o sea, lo que me gusta de la arquitectura son simplemente esos, o sea, la capacidad que tienen de compartir y de crear comunidades, ¿no? Eso. Qué bonito. Voy a intentar responderte como persona que escribe y un poco lo que significa para mí la arquitectura a la hora de escribir. Y pienso mucho como en esa disposición de espacios que evidencian que las relaciones entre los personajes y entre las personas de alguna manera son
políticas, es decir, que también están muy vinculadas a cómo el espacio está organizado, ¿no? El hecho de que si hablamos de dos personajes que sean dos hermanas que viven en un piso minúsculo en el centro de la ciudad, o si fueran dos hermanas que viven en una casa enorme que se les queda grande, o si hablamos como el caso de El Álamo, de un pueblo que tiene un pasado muy particular, que ha sido no forzosamente en principio abandonado, pero que luego es rehabitado, es reocupado. De golpe la disposición y todas las relaciones que se establecen son distintas, ¿no? Creo que desde mi posible desconocimiento de la arquitectura, más allá de que tengo amigas de la ETSAM, o sea que son lo mejor de la arquitectura para mí, pues sería en este caso eso, ¿no? De qué manera me sirve para pensar nuestros entornos también como elementos que afectan a las relaciones que establecemos entre nosotras. Que condicionan Sí. un poco nuestras relaciones. Gracias. Me sabe fatal porque estaría aquí horas hablando con vosotros. Y, muchas gracias a las dos, a Lisa, a Millanes. Hasta aquí, Campo, este episodio de La Casa de la Casa, un podcast de la Casa de la Arquitectura. Un espacio físico y virtual, una plataforma, un dispositivo, un artefacto, una infraestructura, una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada. Queremos que este sea un espacio de confianza, íntimo como el hogar, escenario de cotidianidades y complicidades. Un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán de arquitectura, entorno, cultura y sociedad. Una invitación abierta para conversaciones, sobremesa y confesiones. Un lugar en el que sentirse cómoda para soñar más allá de la disciplina, para transgredirla, pero también para cuidarla, mimarla y deleitarnos en ella. Muchas gracias.